Estimados televidentes, bienvenidos a un nuevo ciclo de nuestro programa de mediodía a medianoche, el cual se transmite por Canal del Sur a través de Inet América, canal 57, y Telefónica del Sur, canal 47. Bien, hoy vamos a iniciar una interesante conversación junto a mis queridos amigos Javier Cabello y Carlos Cabello, porque queremos iniciar este ciclo resaltando la trayectoria de nuestro querido amigo Carlos Cabello, el cual fue homenajeado hace unos días atrás, exactamente el 13 de abril, por el Colegio Veterinario. Y Javier va a iniciar la conversación o el diálogo con mi querido amigo Carlos Cabello. Javier, tienes la palabra. Sí, muy buenas tardes a todos en esta nueva temporada del programa, y bueno, muy contento por ser un programa también dedicado a Carlos Cabello y su homenaje como socio emérito del Colegio Médico Veterinario de Chile. Así es. Así que en ese sentido quería partir la conversación preguntándote cómo te llegó esta noticia, qué te dijeron, cómo lo tomaste. Bueno, en realidad yo recibí un sobre hace como un mes atrás del Colegio Veterinario de su unidad Chiloé, en la cual se me comunicaba que por mis actividades en la protección de fauna y recursos naturales, el colegio había decidido darme la mención de socio emérito. A ese rato yo no computé muy bien qué es lo que significaba eso. Yo no sabía lo que era emérito, no tenía idea. Y bueno, y me llamó la atención también de por qué me habían elegido a mí. Y eso se lo hice saber al amigo Gerardo Morales, que fue el que me entregó la carta. Ahí estuvimos conversando un rato y él me explicaba un poco más sobre esta cosa que a mí me asombró bastante. Ahora bien, Carlos, empecemos en la génesis de tu carrera como veterinario, porque emérito es un reconocimiento a tu larga carrera como veterinario. Sí. ¿Cuándo se dio inicio, digamos? Bueno, yo partí un poco, ¿cómo diría? Teniendo cierta admiración y cierto gusto en las clases de biología de don Eusebio Arias. Ya. Eran unas clases muy entretenidas. Yeah. Y a mí me gustaba un poco el asunto de los animales. Entonces después dije, bueno, hay una carrera vinculada a esto que es veterinaria. Me gusta bastante. Y ahí postulé. Egresé del año 70 y ahí me quedé en la universidad, en el departamento de ecología. Me quedé como ayudante primero. Ya. Esto es la Universidad de Chile. De Chile, sí. ¿Cómo era estudiar en esos tiempos? Pues estaba en la quinta normal. Bueno, se estudiaba, no había computador, no había celular, no había ninguna de esas cosas que en este momento ayudan tanto al alumno. Era otro mundo. Además que era gratis. La Universidad de Chile era gratis en ese momento. Ahora buscan una universidad gratis. Muy poca. Y bueno, yo tenía pensado seguir una línea de investigación en realidad en relación a la fauna silvestre y sus enfermedades. Ya. Y cómo estas enfermedades podían pasar al hombre. Ese era el lineamiento que yo quería seguir, y empecé haciendo unos estudios en liebre. Ya. Pero este trabajo quedó truncado por los sucesos del 11 de septiembre, de la imposición de la dictadura militar. 73.
73, ¿cuánto dije yo? No, está bien. 11 de septiembre. Faltó el 73. Sí, todos sabemos a qué se refiere. Sí. Y bueno, yo tuve que abandonar la universidad, pues dejé Ya. todo lo que tenía pensado seguir como docente, investigador. Ujú. Ya tenía unos contactos incluso con la Oficina Panamericana de Salud. Y justo como seis días antes, este organismo me comunica que mi proyecto lo tienen en estudio y que es muy posible que lo financiaran. Ya, Y después vino el 11, entonces la cosa quedó ahí nomás. ya. Y después de eso, a mí me pasó como a esos niños que cuando le pegan, tienen peleas en la casa y el que va perdiendo se va llorando a su casa. Ya. A mí me pasó algo parecido. Yo dije, bueno, tengo que volver a mi casa, y mi casa es Chiloé, y justo se planteó la posibilidad de entrar a la CONAF. Ya. Había un proyecto de parque enviado por Jorge Negrón, que era guardaparques en Castro. Pero en Santiago necesitaban una persona con mayor apoyo para estos trabajos. Ya. Y fue así como me vine encargado de fauna silvestre dentro de recursos naturales Ya. a la CONAF, Corporación Nacional Forestal. ¿Qué año estamos hablando, más o menos? Ahí entré aproximadamente en el año 74. Ya. Prácticamente entré por debajo de la ventana gracias a unos amigos que tenían esos cargos pendientes. Y bueno, llegué aquí a Ancud, a la oficina de la CONAF, y haciéndome cargo del proyecto principalmente de establecer más un límite del parque, una zona que debería ser protegida como parque nacional, y entregando los antecedentes de por qué en cuanto a los recursos y los objetos y paisajes y todo que nosotros habíamos recorrido. Ya. Y además en ese momento se me dio un financiamiento por el Fondo Mundial para la Defensa de la Naturaleza, la institución esta del osito panda. Ya. Y esa fue fue un apoyo económico no muy grande. Y con eso comencé a estudiar un animalito marino, como es la nutria de mar, o chungungo, que es el nombre Local. local. Ya. Entre paréntesis, ahí los amigos de la CONAF, cuando me llamaban, me decían chungungo. Así quedé por mucho tiempo. Hasta el día de hoy, compañeros de esa época, Ya. se acuerdan, pues me llaman por ese apelativo. Ya. Oye, entiendo que para hacer esos informes de cuál era el mejor sitio para hacer un parque, tuviste que recorrer toda o prácticamente todo Chile. Sí, ¿Cómo era? Porque en esos tiempos ni caminos muy buenos, peores de los que hay ahora, que tampoco son muy buenos, pero debe haber sido muy difícil, digamos, recorrer hasta la punta de Inío, Cucao, Acalar, en fin. Bueno, el camino a Cucao era de ripio y malo, pero en general eran caminos que yo creo que están igual actualmente, o sea, porque eran dentro del bosque, sendas que habían hecho algunos pobladores. Además, el estudio también, como yo digo siempre, lo hicimos por cielo, mar y tierra. Ya. Porque prácticamente nos cubrimos en avión todo lo que era la cordillera de San Pedro, que es la base, digamos, de lo que al final se estableció como parque nacional. Ya. Y eso nos sirvió también para estudiar el norte aquí de Río Lar, Ya. que es donde empieza el parque nacional. Y ahí recorrimos todo ese sector. Yo recuerdo que en un momento
Patricio Más, hijo, fue ayudante mío, me ayudaba en terreno. Y nosotros, cuando de vuelta de estar en Río Lar, paseábamos por la playa, no se veía un alma, y decíamos, no, esta cuestión se va a llenar de gente en algún momento y le lo van a hacer desaparecer como zona virgen. Ya. Bueno, ahora está ocurriendo algo parecido. Esa ¿Te refieres al Muelle de las Almas? Ah, ¿Te refieres al Muelle de las Almas que está allá en el sector de Cucao o no? ¿O yo estoy equivocado? ese no sé quién lo hizo. Ya. No, ese estaba en el sector de Rahue. Ah, ya, ya, ya. Está al sur de Cucao. Ya. El parque está hacia el norte del Sí, río. yo ahora no he ido a esos sectores. Ya. Lo que pasa es que Cucao ahora, o sea, dentro de lo que es el Parque Nacional Chiloé, es el sector más visitado. Claro. Porque igual tiene carretera con asfalto, entonces, claro, claramente un parque se construye o se forma para protegerlo, pero siempre hay un sector que es para visitarlo. Sí. Yo creo que se refiere un poco a eso, claro. Ya. Cucao, el sector de Cucao ahora se visita muchísimo. Sí, pero ahí también hubo comodidad de la CONAF, porque como dices tú, había un camino a Cucao, había gente, ahí era un poblado, y empezaron a desarrollar infraestructura, primero para que los guardaparques vivieran ahí, y después alguna estructura para turistas. Ya. Y dejaron botado el norte, realmente no fue porque quisieran hacer una conservación y dejar eso sin tocar, sino simplemente fue por falta de interés, nada más. Bueno, el O porque acceso, era muy difícil llegar. claro, pues el acceso Entonces, es muy difícil. que venga una persona de Puerto Montt, Ya. un funcionario, a ver lo que estábamos haciendo, o a ver el trabajo de Chungongo, llegaban hasta la mitad del camino, pues yo tengo, ¿cómo se llama?, relatos de lo que pasaban estos funcionarios. Ya. Llegaban hasta la mitad del camino y era tanto el desgaste que se volvían. No cumplían la misión en la que iban porque el terreno era malo o porque ellos no estaban adaptados a trabajar. ¿Y el Parque Nacional cuándo se declaró como tal? El parque se declaró en 81-82. Ya. Y esta cosa, bueno, tiene su historia también, porque en esa época de la dictadura militar, cuando todos los servicios estaban pasando al área privada, era un poco raro que se quisiera crear un parque nacional que es del Estado y que va a ser una inversión, qué sé yo, y se produjo, el informe nuestro estuvo como 8 años Ya. en los anaqueles En los archivadores. de los funcionarios de CONAF, Ya. hasta que después, no sé cómo, aparece creado el parque. Ya. Y ahí empezó ahí es cuando empieza el desarrollo de Cucao. Sí. Po. Hacen Ya. pasarelas, hay unos senderos que llegan bastante al norte. Sí. Y en Lara hay una casa que nosotros hicimos, una casa prefabricada, que trasladamos el Nancha. Ahí don Sixto Venegas, falleció hace poco, hizo un trabajo de chino porque nos demoramos como un año Ya. en solo transportar Trasladarla. los paneles de la casa, porque allá en Lar no había muelle. Entonces era una odisea bajar las cosas. Ya. Y no era en un muelle, un embarcadero, sino era entre rocas que facilitaban. Y no eran las embarcaciones que hay hoy día, Ah, no, pues, era todo de madera, claro. muy más pequeñas y pesadas, Con motores de. más chicos también. Sí. ¿Y eso salían de dónde? ¿De Chepu? ¿Salían de Dotado? De las dos partes. Incluso de Pimuyahue. Claro. No, porque hoy día esas salidas son bastante más frecuentes, con lanchas grandes, motores Claro, grandes. Las lanchas con 80 caballos de fuerza, Sí, los motores, a veces dos Dos motores. de 100, sí. Porque en esa época salir del río Chepu o salir al Pacífico, cualquiera no lo hacía, tenía Yo que creo. ser
una persona muy conocedora y es increíble como llevan en la mente la subida de la ola y cuánto se demora la ola arriba y baja la ola y ahí van moviendo su lancha sabiendo con qué tipo de mar se van a encontrar. Yo creo que actualmente igual, aunque tengas un supermotor, tienes que conocer el tema del oleaje. Sí, de todas maneras, pero claro, hoy en día le pones el acelerador al motor y anda mucho más rápido que en ese entonces. Era más riesgo que te pillara la ola en ese tiempo con motores más pequeños. Una aventura siempre, ir a ese sector. Bueno, y a mí, ¿cuándo fue? El 81. El 81 salí de CONAF. Ya. Por las mismas razones de que salí de la universidad. Y salí a la empresa privada, digamos. ¿A dónde te fuiste? Eso no es a la empresa privada. Pues las ONG son empresas. Ya. Y son privadas. Trabajé en 2 ONG, Estudio Agrario Bancú y Senda, que era el Centro de Educación Ambiental que la creamos nosotros. Ya. ¿Hasta cuándo estuviste ahí? Yo hasta ahí estuve hasta el año 95. Ya. La democracia volvió en el 90. Yo estuve 5 años haciéndole empeño con la ONG esta Senda para ver si podíamos mantenernos. De acuerdo. Y no se pudo. Ya. Al final los ¿cómo se llama? Los fondos. Sí. El financiamiento no llegó más. Disminuyó. Ya, claro. Disminuyó. Como ocurrió con muchas ONG a partir del 90 en adelante. Sí, porque ahora todas eran financiadas generalmente por países europeos, incluso Estados Unidos financiaba estas ONG como una manera de alterna a lo que hacía el gobierno, sobre todo en aspectos de la ruralidad. Ya. Carlos, dejamos algo al debe con la investigación del chungungo. ¿Hasta dónde llegó la investigación del chungungo? Bueno, el chungungo fueron como 8 años. Ya. Lo que yo hacía en el fondo era seguirle la pista a estas nutrias, que no son más de este largo, y es una especie que está en extinción. Entonces por eso el Fondo Mundial de la Naturaleza hubo facilidad para apoyar esta pequeña cantidad de dinero. Ya. Y eso me permitió sí pertenecer al grupo de Nutrias de la UICN, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Ya. Ella tiene grupos por especies o por género y hay un grupo Nutria. Nutrias europeas, nutrias del Ártico, nutrias de Estados Unidos. Ahí se juntan todos los investigadores y se dan las líneas de lo que se puede hacer. Ya. Y eso me permitió viajar a varios congresos también, pues gracias al chungungo. Ya. Estuve en San Francisco, en Brasil. Y en estos 8 años que duró la investigación, que es bastante largo, ¿qué resultado hubo? En ese periodo no era que yo estuviera 100% con la nutria. Yo iba por 15 días al mes y dentro de esos 8 años. El estudio cubría muchas cosas porque la nutria estaba declarada como en nivel de extinción prácticamente desde Perú, desde la costa sur del Perú, donde hay nutrias de este tipo, hasta Magallanes. Entonces lo que yo establecí, por ejemplo, que la presencia de la nutria era mucho más amplia de lo que se conocía. De hecho, toda la costa pacífica de Chiloé tiene nutria.
toda la costa está de Maullín hacia el norte también existen estos animales, y lo malo es que sigue la caza clandestina, porque en esa época, cuando yo empecé a estudiar, Ya. también se determinó una de las primeras cosas, porque era todo el mundo de los pescadores sabía Ujú. que quién cazaba nutria, de a dónde, quién le compraba las pieles, y yo alcancé a ampliar, digamos, el límite de la existencia. Ya. Y por mí, si por mí hubiera sido, no hubiera tenido una declaración tan de extinción, porque no está en extinción desde el punto de vista científico, digamos, Actualmente. claro, Ya. pero sí necesita una vigilancia, una protección, porque si no Ya. la caza clandestina sigue, Indiscriminado. claro, y puede bajar nuevamente la población. Ya. ¿Y en qué sector habita con mayor, entre comillas, tranquilidad la nutria? Bueno, son sectores de roquerío. Se mueve en roqueríos grandes que Ya. entran al mar. Ya. Y sobre el mar hay una planicie así donde hay vegetación, Ya. donde la nutria es ahí donde hace su madriguera. actividad reproductiva. Ya. Ya. En cualquier sitio más o menos de rompiente, ahí es posible, si uno tiene paciencia, ver este animalito nadar, y es increíble como con esos tremendos oleajes, un animalito tan pequeño logra sortear los embates de las olas, se mueve entre los sargazos. Es increíble verlo, la plasticidad que tiene. Eso está más o menos documentado en un programa de televisión, ¿no? Al sur del mundo. También Sí. de algunos años, no sé en qué año sería eso, si puedes comentar. Porque esa también fue una expedición a los mismos lugares que hemos estado hablando. Claro. Sí, este bicho era conocido internacionalmente, po, Ya. y muchos venían inclusivamente a verlo. Y con la información que yo daba, que ya existía aquí, venían para acá. Pero lo del sur, lo de el vuelo del cóndor fue una de los, ¿cómo se llama? Los documentales. De los documentales hechos, pero ese era un documental que se llamaba El vuelo del cóndor, Ya. y correspondía a todo Sudamérica, siguiendo la costa de la cordillera de los Andes. Pero uno de los grupos filmadores que vino acá para ¿Ya? ver la nutria. Estuvimos como una semana ya, y allí hay muchas anécdotas que contar en ese viaje. El fotógrafo o camarógrafo, no sé cómo se podrá llamar, el camarógrafo, Sí. había comprado recién su equipo, que era una maravilla de aparatajes que tenía, Ya. y no dejaba que nadie se lo tocara. Si tú, por ejemplo, íbamos subiendo una pendiente y alguien quería ayudarlo, Ya. no, decía, no. Realmente nos asombró eso. Y después, a la vuelta, bueno, el grupo este también es interesante, me llamaba la atención a mí, era un argentino que les hacía toda la cosa de infraestructura, Ya. incluyendo la comida. Y el otro era el jefe del grupo este y el fotógrafo, eran tres. Y ahí me llamó la atención la función del argentino, porque generalmente eso se usa, de que haya una persona exclusivamente Para la logística. para la logística y la alimentación, porque es fundamental. Otra de las anécdotas, hay tantas a la vuelta. Pero el camarógrafo, ¿qué pasó? ¿Perdió su cámara o qué? No, el camarógrafo, yo lo llevé al sector donde yo trabajaba, viendo nutria, porque yo veía las nutrias, veía cómo se desplazaban, buscaba los lugares de nidificación, veía los restos de comida, la mayoría de crustáceos.
Y a la vuelta, porque primero fuimos en lancha, esto fue para el 1 y 2 de febrero, todavía me acuerdo, porque fui a sacar a un Sisto de una fiesta del ¿cómo se llama? La Candelaria, ¿no? De la Candelaria, para que nos llevara. Ya. Y a la vuelta volvimos a caballo. Y eran como 3 caballos. Y ahí iba la carga que tenían estos hombres. Ya. Y en uno de los caballos iban 4 cajas grandes de aluminio con el material de filmación también, porque el jefe también filmaba, porque tenía su equipo fotográfico y todo. Ya. Eran 4 cajas. Ok. Y ahí viene una pendiente que hay ahí al salir de la... Entonces, el caballo, al sentir entre aquí en el ijar, Ya. la punta de la caja, se lanzó para abajo tratando de botar la cuestión y botó las cajas, la desparramó por la playa, man, y el gringo mirando con sus ojos, man. Después recogiendo incluso lentes, los recogía en la arena. Esa fue la destrucción que tuvo su... ¿Se abrieron las cajas entonces? Claro. Se abrieron, po. Claro. Y el caballo, digamos, fue como una cosquilla que le dio, po, y trató de librarse de eso. Esa es una anécdota que... Estaba mal estivado entonces el caballo. Claro. No, era el caballo chilote, pues un caballo chiquitito, de pequeño tamaño. Bueno, hay una responsabilidad compartida entonces, porque perder un equipo de esa cuantía en esa época no tiene que haber sido menor, digamos. No, pues, claro que no. Y sí. Bueno, otra cosa interesante de esta expedición inglesa fue que el camarógrafo era de apellido Hugh. Todavía me acuerdo. Me pidió que lo dejara en el lugar donde yo veía noche. ya. Y pasó toda la noche ahí, tapado con una pequeña capa y los gorros aquí, y sus máquinas. Camuflado. Pasó toda la noche. Y de ahí salió un documental sobre la lucha que yo nunca he visto. ¿Pero lo hicieron en Chile o lo hicieron afuera, en Inglaterra? No, en Chile, o sea, en Chile filmaron. Claro, pero con la edición fue en Inglaterra. Ya. Pero yo nunca tuve la posibilidad de pedirla, incluso la pedimos, yo creo, y hicieron cosas administrativas, qué sé yo. Ya. ¿No se la querían compartir entonces? Mala leche, pues. Sí. Así es, porque si tú los llevaste a tu centro de investigación para que ellos realizaran la filmación, mínimo compartirla. Claro. Egoísta, ¿no? No existía el internet en esos tiempos para mandar el documental. El documental rápidamente. Anda a saber qué pasó. Bueno, estimado Javier, estimado Carlos, vamos a ir a un breve corte. Vamos y volvemos, estimados televidentes. No se vayan. Soy médico veterinario, nacido en Ancud, Chilote de corazón. Chiloé Silvestre nació en el año 2009, como una necesidad de la provincia de Chiloé de contar con un lugar y con un grupo de gente especializada en atención de fauna silvestre y en resolver problemas de conservación aquí en la provincia. Entonces formamos un grupo, muchos de los cuales eran veterinarios, cuya principal labor fue rehabilitar fauna silvestre. Ya en el año 2013 nos consolidamos un poco a través de un convenio con el Servicio Nacional de Pesca y nos vinimos a trabajar a la Reserva Marina Puyinque, donde construimos este centro de rehabilitación y le sumamos la educación ambiental y la investigación. Chiloé Silvestre funciona en un 99% con trabajo voluntario de todas las personas, incluso de los que estamos en la directiva. Somos todos voluntarios de Chiloé Silvestre. Si no fuera por el trabajo voluntario, simplemente no existiría. ¿Y esto por qué pasa? Porque no existen políticas ambientales o enfocadas en fauna silvestre en Chile. Afortunadamente tenemos mucha gente de todo Chile y la verdad que de todo el mundo que
De vuelta, estimados televidentes, en nuestro programa de Mediodía Medianoche. Vamos a retomar la interesante conversación que estamos sosteniendo con nuestro querido amigo Carlos Cabello, y le cedo la palabra a mi querido amigo Javier Cabello. Muchas gracias, Boris. Quería retomar un poco el tema de la premiación del Colegio Médico Veterinario de Chile y un poco, llevas una trayectoria de, no sé, cerca de, llegando a los 50 años a lo mejor, como profesional médico veterinario. Entonces son 70. Sí, más por eso, más o menos. La pregunta es doble, en el sentido de cómo funcionaba el colegio veterinario en ese entonces y cómo era la profesión, o cómo han cambiado, digamos, en estos 40, 50 años el funcionamiento del colegio médico y de la misma profesión en sí, de lo que tú estudiaste a lo que hoy en día se hace como profesionales. Bueno, esa última parte de la pregunta para mí es difícil responderla porque no he tenido mucho contacto solo ahora con el colegio y las universidades donde generalmente se mueve el colegio. Pero, por ejemplo, tú comentabas que querías hacer un trabajo en conejo. Sí. Y en ese tiempo me imagino que era como muy, muy extraño esa área, pues. Sí. Se dedicaban más a lo mejor a vacas, muy poco a perros y gatos. Sí. O sea, ha habido una evolución en ese sentido. Claro, pero es que, a ver cómo aclaro mis ideas. Siempre ha existido la veterinaria de animales mayores y menores. Ya. Lo que no existía era fauna silvestre y parques nacionales. La carrera no tenía nada que ver con eso. Y el colegio, bueno, generalmente eran profesores de la universidad, los presidentes, incluso había alguna pugna política también en la elección de los cargos. Ya. Y cuando vino el golpe de Estado, hubo un cisma en el colegio, porque hubo una fuerte opinión que pidió que el colegio defendiera a la gente, a los veterinarios que estaban perseguidos. Ya. Y como el colegio estaba en manos de los otros, no hicieron nada. Entonces ahí el colegio, digamos, como que bajó del nivel que tenía y de la capacidad de realmente ser un estímulo para los colegiados, hacer charlas, presentar de repente alguna ley al respecto de fauna, de enfermedades, de animales mayores al Congreso y ese tipo de cosas. Ahora, actualmente, bueno, la carrera ha cambiado bastante, como yo te he dicho. Y lo que pasa es que se ha adquirido un montón de tecnologías que antes no existía. Uno piensa que la cosa es más moderna. Yo creo que si un veterinario de esa época vuelve a estudiar, con eso del periodo anterior no sabría atar ni desatar. Empezando por manejar un computador, un programa y ese tipo de cosas. Y eso ha cambiado mucho, porque ha hecho más eficiente la carrera. Igual se ha diversificado quizás más también, porque hoy en día, no sé, pues tiene gente que se dedica a animales mayores, animales menores, animales exóticos, fauna silvestre, salmonicultura, caballo. Bueno, en esos tiempos algunas de esas existían y otras quizás no. No, en ese tiempo eran animales mayores, caballos, como dices tú, bovinos, y animales menores. Siempre se hablaba de los perros y gatos, como si no hubiera otros animales menores. Pero claro, la carrera no estaba orientada a como ahora. Hay una cosa fundamental igual que no sé si me puedo extender mucho. La escuela de veterinaria fue una de las primeras escuelas que tuvo la cátedra de ecología, ciencia que prácticamente era desconocida por esos años. Nosotros como veterinaria, el instituto pedagógico
y con un chilote que había en esa época ahí, don Nivaldo Bamonde, y la Facultad de Ciencias. Ahí empezó la ecología. Y ahí me metí yo, como le decía, en el asunto de esta investigación que quería hacer, pues bajo la temática de enfermedades silvestres. Hay un concepto que yo teóricamente lo había vislumbrado ya hace años, que se llama una sola salud, que tiende a vincular toda la salud tanto humana como animal y en un ambiente determinado. O sea, se relaciona más los animales domésticos con la salud humana. Por eso se llama una sola salud, y ahí hay que hacer un trabajo sumamente grande para poder compatibilizar dos profesiones. Hoy en día se trabaja mucho en ese concepto que, como dice Carlos, viene como de hace hartos años atrás, claro. Pero hoy en día con la misma globalización, con la pandemia que también tuvo que ver con algunos animales, hace unos años atrás, el año pasado la influenza aviar, o sea, ahora sí lo están viendo como realmente se tuvo que ver, en el fondo, que ni los animales ni el ser humano están separados, sino que todos convivimos en un mismo ecosistema, y si se enferma uno, va a repercutir finalmente en el resto. Sí. Correcto. Y el ambiente también tiene su gran influencia. Claro. A propósito de ambiente, estimado Carlos, entiendo que tú estuviste varias veces en la Antártida. Sí. ¿Ya? Entonces, felizmente, una de las experiencias. Eres uno de los afortunados de haber ido más de una vez. ¿Cómo fueron esos viajes? En una de esas oportunidades tenía que haber ido otra persona, pero no se atrevió. Dijo, no, yo no venía amarrado para... ¿Fuiste embarcado o fuiste por aire? Por aire, de ese 10 se llaman los guatones. Sí. Los Hércules. Los Hércules, sí. Bueno, ahí sucedió que en el Instituto Antártico Chileno trabajaba un profesor de biología que había trabajado mucho en mamíferos marinos. Y había un proyecto de estudiar el lobo marino fino antártico, que era un animal también que estaba en niveles de extinción. Entonces ese era un proyecto bastante largo. Pasó mucha gente trabajando en eso, como el caso mío, por ejemplo. Yo iba como el gringo el argentino con los ingleses, ¿no? El cocinero. No, ahí no había cocinero porque iba todo en conserva y era cuestión de... Esa era una cosa que me llamó la atención, la cantidad de recursos que llevaba. Nosotros estuvimos en carpa y teníamos recursos como para prácticamente un mes. ¿Y por cuánto días iban? Principalmente en comida. ¿Y por cuántos días iban entonces? Íbamos por más o menos 20 días, pero volvíamos a la base y volvíamos después a nuestro lugar de observación, porque ahí se observaba habían hecho un proceso de marcación. Y entonces en esos momentos estábamos viendo cuántos bichos podían haber regresado de los que se marcaron. Esa era la fase del proyecto. Y estaban viendo esa cosa. Ahora eso se puede ver por satélite. Sí, porque a los lobos le ponen... O con drones. Sí. Le ponen chip a los lobitos. Claro. Pero ¿cómo era dormir en carpa ahí en la Antártica? Frío. Bueno, no. ¿Pasaba frío, sí, o no? No pasamos frío porque la ropa era sumamente buena. Era ropa usada así por las diferentes personas que habían ido antes, pero nos aislaba totalmente del frío. Ahora en verano, esto era en verano, el frío no es tanto en la Antártica. No te refieres. ¿A qué te refieres que no es tanto? Porque estamos hablando de la Antártida. Sí. Igual está con nieve y todo. Sí, pues.
Entonces, no, íbamos en carpa, eso no, No había otra manera. y no lo hace cualquiera tampoco, si Yo era creo. una carpa chiquitita, Eran éramos individuales. 3 y otra carpa con los, con los materiales y con la comida y yo. Ya. ¿Y cómo los iban a buscar de la base a la carpa? En Oye, helicóptero. En helicóptero. Sí. Pucha, eso daba miedo, andar en helicóptero encima de la nieve, man, Ya. y se veían los rajones de La grieta. las grietas hasta que tú perdías la vista, man. Y uno piensa al tiro, chuta, nos caemos aquí, hasta ahí nomás quedamos. Sí, pues. ¿Y es muy inestable el helicóptero, no? Sí, pues, son hay helicópteros chicos. Ya. También tienen un número que no me acuerdo. ¿Y tenían contacto con otros países ahí, pues, no? Bueno, una vez, esa es otra cosa, porque la Antártica no es de nadie. Ya. Mucha gente habla del territorio antártico chileno, Sí. del territorio antártico argentino, Ujú. y resulta que por el Tratado Antártico se establece que nadie tiene tutoría sobre ningún territorio de la Antártica. Por eso están Hay un- los norteamericanos, los rusos, los ingleses. Claro, Ya. Y los chilenos, los italianos. están todos los mezclados. chinos, po. japoneses. Nosotros íbamos de nuestra carpa, íbamos a la base, nosotros trabajamos con la Fuerza Aérea, Ya. íbamos a la base de la Fuerza Aérea, y ahí como a 500 metros estaba una base rusa, y ahí se ponía una relación, Ya. se visitaban, Te cambiaban pisco por vodka. más o menos, sí. Y ahí me llamó la atención, había un ruso que estaba a cargo, porque era una cosa chica la que tenían ahí. Ya. En otro lado tenían cosas más grandes. El tipo había estado 3 años, estaba 3 años ahí, sin salir. Era un ermitaño, o sea, hay gente que le gusta estar sola, ¿Hacía alguna investigación? claro, y mantenían los aparatos. Ya. Ahora, ¿qué es lo que hacía? Realmente no sé. ¿Te tocó mal clima en alguno de tus viajes? ¿Cómo? ¿Mal clima? ¿Tiempo malo? Bueno, en una noche, solo una noche, estábamos en la carpa y viene la ventisca, la nieve, y estábamos cerca de un ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. Barranco. Sí, pues la nieve, el hielo que cae, tiene un nombre, pues, Un ventisquero. el ventisquero. Y otra palabra más. Bueno, la cosa que en la noche se caían pedazos, pero eran enormes, Era un Tempo. bloque. volumen de hielo, man. ¿Está ahí al lado un iceberg? Claro, y caían con Sí. una tremenda explosión, pues, con un tremendo ruido. Ya. Y uno se asusta con eso. Ya lo creo. Otra cosa que nos pasó, que todos estos tienen que andar con un equipo de radio Ya. para comunicarse con la base de la Fuerza Aérea. Y en una de esas oportunidades la radio no funcionó. El que iba a cargo de nosotros le daba la radio por aquí, por allá, Ya. ruidos extraños, qué sé yo, y al final no se pudo conectar porque la radio tenía poca energía, las baterías, no sé. Cosas de ese tipo suceden también. Ya. Pero ustedes tenían que ir a verlos sí o sí cada cierto tiempo. Me refiero, te dejo en tal día, vuelvo tal día. Ah, sí, pues. Sí, po. No, estaba todo programado, digamos. Claro. Ya. Porque si tenían una radio para comunicarse era por si tenían alguna emergencia, Sí, supongo. claro. Mm. En una oportunidad estuvimos juntos con una comisión china, Ya. de China comunista. Teníamos las carpas, era como, digamos, un convenio del Instituto Antártico chileno con los chinos. Entonces una de las cosas era compartir con funcionarios chilenos. Y ahí
¿Y qué tal? Ahí nos entendíamos un poco en inglés, pero nadie hizo una pregunta de cómo es tu país, y es cierto que hay violación a los derechos humanos. Era todo más diplomático. Más diplomático, claro. Claro. Es que en la, ¿cómo se llama? Yo creo que en la Antártida no se puede hablar de esos temas tal vez porque No, bueno, están en otro ambiente, digamos. Claro. Todos están haciendo un trabajo científico, tienen programados los días, porque si a ti te dan 15 días para hacer tu pega, tenés que circunscribirte Claro. a eso. Tal vez a la hora del té, entre comillas, Sí, bueno, ahí hablar temas diferentes, Claro. digamos, con los personas que son de la base y con los Sí. de las otras de los otros países. Ujú. ahora hay una familia ya, La Villa de las Estrellas, pues, ¿no? con hijos, sí. Sí. Pasan todo el año ahí y el chico aprende lo que le enseña la mamá. Pero hay una escuela también, pues. Sí, pues. Sí, po. Había, yo Había recuerdo. una escuela en la Villa de las Estrellas. Sí, ¿no? Tengo. sí. En la Villa de las Tengo Estrellas, entendido. claro. Sí. Ha ido aumentando porque al principio igual nadie quería traer su familia. Yo creo que era muy inhóspito, Sí. como ahora con los años ha ido avanzando, porque no solamente hay una sola familia, hay varias familias Sí. que están ahí. Y Claro, y hoy en día todos los tienen, medios. sí, pues entiendo que tienen telefonía, tienen internet, cosas que en eso... Yo recuerdo cuando era pequeño me tocó hablar por radio con mi papá. Cuando él ¿Cuándo estaba en estaba... Antártida? Sí, íbamos, no me acuerdo a dónde íbamos a hablar, al SAG o dónde era. No, de Michael. Ah, yo me acuerdo, Sí. era, no sé, que tendría yo 6, Ya. 8 años y íbamos a hablar con tu papá para Navidad probablemente. Sí, con Michael, el de la ¿Quién? el del café. De la botica. Ah, ya. Ah, mira. Y era eso porque él iba a la Antártica, eran 3 meses, po, más o menos, como el periodo de verano, ¿no? No era tanto, era un mes nomás. Ya. ¿Tuviste que operarte de la vesícula o no? Sí, pero eso fue otra historia. Pues. Ah, nada que ver con los viajes. Nada que ver con la Antártica. Porque mucha gente cuenta que cuando va por mucho tiempo a la Antártida los hacen operarse de la vesícula. No sé si antes. será verdad ahora, digamos. Ahora. No, yo me operé la vesícula, pero tuve una complicación, pues tuve la vesícula estaba que explotaba, man. Eso cuando estaba en Chaitén. Estaba No, en Chaitén. Me equivoqué, no es la vesícula, es El apéndice. Apéndice. El apéndice. Yo a los 18 años me operé de apéndice. Ah, ya. O sea, habías cumplido con el requisito. Ya. Claro. Ya. Sí, porque en estricto rigor, muchas personas que han ido dicen que tienen que operarse de apéndice. Porque allá no tienen, yo creo que ahora deben tener los medios como para Seguramente. hacer alguna operación. De esos viajes, estimado Carlos, ¿cuál es el que te marcó más? El primero, Ya. ahí en esa carpa, por ejemplo, teníamos unas ¿cómo se llama? Unas colchonetas ahí encima, y cuando salimos, levantamos la carpa, la desarmamos, qué sé yo, vimos que estábamos metidos en un hoyo de agua. Sí. Claro, el calor de nuestro cuerpo había derretido la nieve y ha hecho una tremenda poza donde estábamos nosotros metidos. Eso también me impresionó porque esa agua está a muy baja temperatura. Y una vez recuerdo contaste que también un lobo marino se refregaba en la carpa. Ah, sí, pues eso fue... Yo tengo varias historias de esas. Tengo una foto de un lobo marino, una foto bien bonita, una diapositiva, en que se ve el lobo como la silueta así y detrás la bandera chilena, Ya. y la bandera flameando un poco, como una pertenencia del lobo al territorio chileno. al territorio chileno. Es muy bonita, con los colores que hay, Ya. es muy bonita. Claro, en una oportunidad estábamos durmiendo, porque podíamos dormir, y empezamos a sentir un ruido raro. Y nos despertamos, ¿y qué cuestión? Y la carpa se movía. Y después llegamos a la conclusión que era un lobo que se había acercado, un lobo ya adulto, Ya. y se estaba rascando en la parte más dura de la carpa.
quería saber quiénes estaban. Claro. Cosas de ese tipo. Los elefantes marinos, esos animales tremendos de grandes. Colonias inmensas tienen que haber sido, ¿no? Ah, Colonias inmensas. sí, sí. ¿Y ustedes tenían prohibición de entrar a su zona o podían entrar a la zona de No se podía. Sí. Ya. ¿No? De cómo funcionaba el colegio en esos entonces y hoy en día. Que en algún momento igual decayó o Claro, desapareció. Decayó precisamente después del golpe militar. Y después estuvo en una acción no muy fuerte como colegio, ya no era colegio, ¿cómo se llama? Asociación gremial. Ya. Pero tú ¿Te acuerdas que los colegios desaparecieron? Claro, todo desapareció. Claro. Pero tú te mantuviste como asociado. Siempre. Yo sí, Ya. pero después del golpe, como se armó la trifulca, Ya. no había quien pagarle las cuotas. Ya. Entonces al final uno aparecía como retirado. Como moroso. Pues claro. Y cuando vino el resurgimiento del movimiento del colegio, era unos 20, 25 años atrás, a mí me dijeron de repente, ¿estás en el colegio? No, le dije, no estoy, no sé si estoy o no estoy. Y me dijo, bueno, pero inscríbete. Pero yo no he pagado mis cuotas desde que salí, pues. Son como 10 años. Págala. Y tenía que pagar las cuotas. Por eso está el día. Pues claro. Yo le dije, váyanse a freír mono, pues cómo iba a pagar esa cantidad, y por ese sentido, y ahí no me vinculé más con el colegio. Incluso aquí en Puerto Montt se movió una gente, todos veterinarios de edad ya, y por lo visto, y no es porque me hayan dado reconocido tu trayectoria, pero no es por eso, pero el Carlos, colegio veterinario actualmente tiene mucho prestigio, tiene mucho movimiento, tiene mucha gente joven, que es lo que yo he visto. ¿Quién es la presidenta del colegio? La presidenta del colegio es la colega Beatriz Zapata. Ya. Ella vino para entregarme el... ¿Ella es a nivel nacional o provincial? Sí, no, nacional. Ya. Y la presidenta del Consejo Chiloé es Bernardita Silva. Ya. Esta niña Bernardita vive en Castro. Sí. Claro. Sí. Ya. No, es importante destacar lo que estabas diciendo tú, Boris, que este es un premio nacional. Sí, pues. Y es la primera vez en toda la historia del colegio que se otorga este premio. Eres el primero, vas a quedar en la historia como el primer socio emérito. En los anales. anales. Sí. Quizás yo pienso, colegas que han visto esto en Santiago, que Pero Santiago no es Chile. no, pues, pero que hay muchos colegas que son del mismo curso mío. Correcto. ¿Todavía están vivos? Sí. No, y algunos han fallecido, varios. Ya. No, pero ellos se deben sentir orgullosos. Tú fuiste su compañero, fuiste sí, su compañero de Sí. trabajo. Entonces, de alguna u otra manera, el reconocimiento es válido. De todas maneras. Fue bonito también el hecho que vino personas de afuera, o sea, de Santiago vino un colega, Ya. Miguel Stutzin, se pegó el viaje para acá, para venir a la ceremonia. Y el otro fue Pablo González, un forestal del SAG en Valdivia. Y mucha gente de Ancud también. Sí, pues. Ah, Mucha gente de aquí de Ancud También te vino a ver, pues. fue al teatro ese día. sí, pues yo tenía susto. Le dije, a lo mejor no va a haber mucha asistencia y tenía miedo. Porque imagínate, yo subido arriba del estrado hablándole a 10, 20 personas desperdigadas ahí en el... Bueno, pero son 10 Pero no- personas que te aprecian. Pero pues. no fue así. No, pues no fue pues. así. No fue así, hubo mucha gente, sí estuvo Y muy yo muy cuando- bonita la ceremonia. Cuando entré al teatro, me dio como un soponcio. Ver tanta gente junta. Ya.
para este evento. Para este evento, pues claro. No, fue muy bonito eso. Es que nosotros los seres humanos no estamos acostumbrados a que se nos reconozca en vida. Y eso se habló también. Sí, pues. Ese es el problema. Sí. Entonces por eso te vienen reacciones. Sí. Quiero salir arrancando de aquí. Sí. Pero bueno, está bien. Yo creo que es un merecido reconocimiento hacia tu labor, querido amigo Carlos Cabello. El trabajo nuestro fue principalmente durante la dictadura. Ya. Pues yo creo que luego, cuando estuviste en el SAR, bueno, en el SAR también hiciste varias cosas importantes en lo que es fauna silvestre, como son las áreas libres de caza. Creo que fueron dos ¿o no? Sí, una allá en Osorno. ¿Cómo se llama esta? ¿Terao? ¿Era algo así o no? Sí, algo así. Sí. Y la otra aquí en ¿cómo se llama? En Caulín. Ya. ¿En Kilo? ¿No? No, en Caulín. ¿No hay una zona que es de Maullín hasta Kilo? Sí, que después se agrandó eso, pero lo primero que se hizo fue la zona libre de caza que hizo el SAC a través de este servidor. O sea, por eso digo que no es solamente en la época de la dictadura, o sea, la trayectoria tuya sigue después, porque son lugares, o sea, hay que entender de que hay una caza, por la ley de caza, que está permitida en ciertas aves, y lo importante, digamos, que se identificaron estos sectores de anidación o de cuando llegan las aves aquí de mucha biodiversidad de aves y que se protegieron. O sea, claro. A eso es lo que voy, que son hitos, digamos, que ha ido marcando en el área de protección de fauna silvestre o recursos naturales. ¿Tienes todo? Sí, porque Caulín ahora es visitado por un montón de investigadores. Tienen la fiesta de... La fiesta de las aves. La fiesta de las aves. Sí. En San Juan también hay un estero con muchas aves y hacen también una... Sí, con Putemún también. Claro. Bueno, estimado Carlos, estimado Javier, estamos llegando al final de nuestro programa, pero antes que finalizamos, quiero enviar un fraternal saludo a la familia de nuestro querido amigo Richard Wolf Miranda. Falleció su padre. Carlos, no sé si quieres dirigirle algunas palabras. No, bueno, que estamos con ellos, con la familia Wolf, y Don Egon realmente es una figura importante aquí en la comunidad. Él falleció a los 90 y tantos años, lo que significa que toda su vida pasó en Ancud y fue aceptado por su forma de ser por toda la comunidad, y es una pérdida para nosotros, los amigos de él, sobre todo. Así es. El reconocimiento, Javier, no sé si quieres... No, saludos, también recuerdo a Don Egon cuando yo era pequeño. Yeah. Yo creo que en esos momentos debe haber sido de los primeros que tuvo algún computador acá en Ancud. Y yo me acuerdo que tenía un computador ahí y para mí era algo muy, muy novedoso. Yeah. Sí, pues lo recuerdo con cariño, por supuesto, y saludos a la familia. Reitero mi saludo a la familia, un gran abrazo fraternal para nuestro querido amigo Richard Wolf y su familia también. Bueno, vamos a repetir esa parte porque justo se nos coló el sonido ambiente. ¿Qué es lo que es? Una caravana, parece que un casamiento, por lo que sí. Una cosa bastante rara. Inusual. Ya, ahí estamos todos en el saludo final. Saludo tú, ¿no? ¿Saludo yo? O sea, yo no. Carlos. Carlos igual. Sí, don Carlos. Ya. Ya. Tú me dices, Carlos. Ya. Bueno, estimado Carlos, te cedo la palabra para que le envíes un saludo a la familia Wolf Miranda. Gracias, Boris. Bueno, en realidad nos sentimos muy tristes por el alejamiento del querido amigo Egon. Para nosotros ha sido realmente un amigo. Una de las instituciones en la que yo trabajé, Estudios Agrarios Ancud, fue en el edificio de él, que nos arrendaba,
y siempre nos dio muchas facilidades para nuestro trabajo. Pero además de eso, hemos sido amigos desde muchos años, muchos años. Por eso un saludo a la familia y a todos sus amigos y cercanos. Gracias, Carlos. Javier. Sí, lo mismo, darle un saludo a la familia de Don Egon. Me tocó la oportunidad de conocerlo también cuando era muy pequeñito, y visitábamos la casa con mi padre. Me llamaba la atención que tenía un computador en esos tiempos. Así que un saludo para él, para Richard y para toda la familia. Gracias, Javier. Bueno, de mi parte también me adhiero a las palabras de Carlos y Javier. Un abrazo fraternal para mi querido amigo Richard Wolf Miranda y su familia. Estimados televidentes, hemos llegado al final de nuestro programa. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta siempre. Muchas gracias.